Los temas desarrollados en las últimas ediciones tienen que ver con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que a nivel nacional y en el Congreso se está debatiendo en este momento para ingresar a la Cámara de Senadores los primeros días del mes de agosto. Ya obtuvo este proyecto de ley media sanción favorable en la Cámara de Diputados de la Nación. Mientras tanto, nosotros en este lugar del territorio nacional estamos consultando a distintos dirigentes, a diferentes funcionarios de distinto también sector que tienen que ver con la vida cotidiana en esta región, para que nos den a conocer su opinión sobre un tema indudablemente que afecta a esta región como a todo el país y a toda la comunidad. Este proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, nosotros convocamos en esta ocasión al doctor Jorge Dávila, médico de este departamento, entre otros aspectos, es ex legislador de la provincia de Mendoza, senador provincial, dirigente del justicialismo y además ha ocupado un lugar como director en su momento del Hospital Alfredo Perrupato. Doctor Dávila, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo está usted? Bueno, ¿qué aspectos podemos mencionar sobre este proyecto que, por supuesto, entra en la discusión de buena parte de la comunidad? En definitiva, debería ser toda la comunidad la que lo trate porque es importante para la vida cotidiana y para lo que está ocurriendo en este momento. Sí, lo más importante es el debate que se ha generado. Lo más importante es que lo estemos hablando, porque las problemáticas y la realidad hay que enfrentarla y buscarle soluciones. Y desde el punto de vista sanitario, que es el que nos implica a nosotros en el análisis, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y todos los que estamos en el estudio del sanitarismo en Argentina, estamos más que convencidos de que esta ley es un camino que nos ayuda y nos va a permitir solucionar problemas de muerte materna y problemas de secuelas, porque no es solamente la mujer que muere, sino la mujer que padece de sufrimientos psicológicos y físicos posterior a la interrupción del embarazo. Entonces, ante esto, nosotros venimos trabajando hace muchísimos años. Yo te digo 30 años que comenzamos con las leyes de salud reproductiva, de embarazo adolescente. Todo este trabajo viene y hoy diríamos, hoy es el cuándo. Cuando nosotros nos decíamos, ¿cuándo vamos a poder debatir esto? Hoy este es el momento para que todos debatamos, presentemos nuestras inquietudes, nuestras inseguridades y fundamentalmente que lo veamos desde el punto de vista sanitario, no desde el punto de vista de nuestra propia sofía, de nuestra propia realidad, si yo lo hice, no lo hice, si lo hago, no lo hago, sino desde el punto de vista puramente y exclusivamente sanitario. Es decir, la religión no entra en este caso, aunque por supuesto se está debatiendo el tema y específicamente en el sector que está en contra de esta ley. Por supuesto, ¿no? Cada uno tiene sus religiones, su pensamiento y su sofía, diríamos, su pensamiento. Aquellos que no tienen religión tienen su sofía. Esto es transversal, hay personas que pueden no tener una religión y no aceptar la práctica en realizárselo en ellos mismos, en su pareja o en su familia. Pero este es otro debate, el debate es sanitario. A nosotros se nos mueren mujeres en Latinoamérica y se mueren mujeres en Argentina. Hay una inequidad de estas muertes porque sabemos muy bien que de 450.000 abortos aproximadamente que se analiza desde la Organización Mundial de la Salud existen en Argentina por año, 50.000, que es bien concreto, bien de estadística fehaciente y todo, 50.000 ingresan a los hospitales con problemas posteriores a la interrupción de forma clandestina, de forma irregular y de forma séptica, es decir, con riesgo de infección y que son atendidas en los hospitales públicos. De estas 50.000, bueno, también se muere el 10%, se muere en esta lucha por quererse superar. Y con tanta inequidad que también en la Cava, en la capital federal,
a lo mejor ingresan entre 15 o 25 mujeres con esta problemática y en Jujuy entran 500 a la internación. Es decir, la inequidad está en que los riesgos, en la mala atención y todo, lo sufren el más pobre. Los niveles sociales más pobres sufren mayores complicaciones, como lo sabemos que es en todos los casos. Cualquiera me diría, también le pasa lo mismo con una enfermedad pulmonar. Sí, es cierto. La inequidad está en Argentina, la conocemos, sabemos que por regiones hay inequidad, pero siempre el Estado debe ser el protector, el asesor para llevarnos a ese equilibrio en la equidad y en ese equilibrio en las desigualdades que hay para protegerlo. Pero esto es una lucha que yo agradezco a toda esta masa o esta marea de pañuelos verdes, mujeres que han empujado este derecho y las cuales a mí me dicen también, como hombre, me dicen las mujeres con esta expresión, con esta lucha, que es un problema que ellos han visto y que quieren que le demos una solución. Justamente, la solución está dada en las condiciones que en este momento tiene el sistema de salud, en el caso de aprobarse esta ley. Claro, esta ley aseguraría, primero, no alcanza solamente con la legalización y que nosotros lo planteemos que es legal, que la mujer que interrumpe su embarazo o el profesional que lo interrumpa no sean cuestionados penalmente. Esto no alcanza con eso. Esta es una ley que tiene, a su vez, va a tener una reglamentación y va a tener todo un Estado que va a permitir el acompañamiento previo o preparación, la acción de la interrupción del embarazo, el acompañamiento posterior de ese embarazo y también todo lo que venimos luchando con los anticonceptivos, con educación sexual, con todo esto que algunos lo reclaman como que no lo estamos haciendo y sí lo estamos haciendo, pero esto no nos ha alcanzado. Tenemos que continuar con esto, reglamentarla y después posteriormente estos protocolos que van a salir, hacerlos bien en el sector público para asegurar que el que no tiene acceso a través de la obra social o de lo privado lo tenga desde el Estado, que es justamente a donde mayor mortalidad materna existe, ¿no? En este momento, algunos de los aspectos que se mencionan y están como argumentos en contra de esta ley hacen referencia a la gran cantidad a la situación de tantos casos que van a aparecer y que eso, si cabe el término, va a desmadrar un poco el normal sistema de salud. ¿Cuál es el criterio que se tiene? No, esto no se ha producido en ninguno de los países donde se ha avalado esto y que está legalizado, no es cierto. Esto no genera que yo a partir de ahora, como es gratis, voy y no me cuido y voy a quedar embarazada y voy a dar un aborto. No, esto es absoluto. En ninguna mujer está la idea de querer abortar por abortar. Se llega a la decisión de la interrupción del embarazo por una decisión, una situación, una crisis personal y multifactorial. No es una cosa que yo la decido porque sí, porque lo venden en el kiosco. No, es una problemática inclusive de aceptación, de negación, de circunstancias sociales, económicas, de pareja. Hay circunstancias, yo no podría decirte todas las causas, porque sería muy largo explicarlo. Hagamos un ejemplo, una parejita o una pareja, decir, a lo mejor no se está cuidando porque pretende a lo mejor tener un hijo, está con su trabajo y todo, hoy día es despedido, se encuentra en una situación de embargo, se encuentra en la calle. Bueno, esa pareja no va a tener la misma decisión hoy día que hace un mes cuando tenía su trabajo estable, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces son muchos los factores que actúan sobre esa mujer para tomar la decisión. Ante esto va a seguir siendo a lo mejor los mismos 450.000 interrupciones del embarazo, pero todos más protegidos. A veces, cuando se actúa con estas herramientas, se puede producir a la inversa, que descienda el número, porque al haber más acceso al servicio de salud y al haber más trabajo, muchas de esas mujeres a lo mejor encuentren soluciones que le tomen la decisión contraria. No sabemos. Esto tampoco es fijo, es determinante, ninguno tiene la verdad. Vamos a autorizar esto porque hoy día es una herramienta que necesitamos. Después va a haber un estudio posterior de cómo se va presentando.
Nosotros lo manejamos con estudios anteriores. En alguna oportunidad yo le comentaba a Gutiérrez que en México, en el Distrito Federal, de 1850 interrupciones del embarazo que se producían a nivel público, 1500, 1540 eran de tipo medicamentoso, no tuvieron ningún inconveniente, y de todos esos 1840, ¿sabes cuántas mujeres murieron? Una sola. De eso hubieran sido a lo mejor 100, 150 mujeres que podrían haber perdido la vida. Entonces, nosotros estamos manejándonos desde el punto de vista sanitario con eso. Después, los que pueden opinar distinto o no, debería haber una herramienta para solucionar el problema hoy. La realidad la tenemos hoy, es concreto, existe, no por legalizar la parte de interrupción del embarazo se va a producir más interrupciones. Esto es negativo pensarlo así porque no vale las comparaciones, pero alguna vez del divorcio no íbamos a divorciar todo y en realidad ahora no se casa la gente. Hay un nivel de cinismo muy importante, claro, en la sociedad en función de que existe como negocio y ha existido durante todas estas décadas, por mencionar un tiempo. Existe hoy en la sociedad un nivel muy importante de abortos de manera ilegal. Exactamente, la parte quirúrgica, diríamos, porque separando la parte quirúrgica de todas las interrupciones que ni siquiera son quirúrgicas, que son maniobras totalmente sépticas, de ocurrencias culturales que no sería bueno nombrarlas acá para no generar el conocimiento de estas prácticas, pues son prácticas totalmente violentas para la mujer y con mucho riesgo. La parte quirúrgica también, al ser lo prohibitivo, tiene un costo mayor que cuando nosotros lo legalicemos, obviamente que es así. Es muy difícil tener estadísticas en la provincia de Mendoza sobre este tipo de prácticas, porque justamente son ilegales. Lo que sí existirá aproximadamente la cantidad de mujeres que han muerto, es decir, el efecto de todo esto, ¿no? Que lo dan los hospitales. Sí. Por ejemplo, el año pasado eran 350, 360 mujeres que murieron en Mendoza. Es decir, no estamos hablando, pero a ver, por más que fuera una, por más que fueran dos, para tenerlo en cuenta. Desde el punto de vista nuestro, claro, hay síndromes rarísimos que a lo mejor hay un solo niñito y por ese solo niñito nosotros hacemos una ley para proteger en ese síndrome. Es decir, la vida tiene mucho valor también desde el punto de vista de que sanitariamente es un problema sanitario que hay que solucionarlo. El embarazo adolescente, y en esto ha tenido mucho que ver con la ley en la provincia de Mendoza sobre ese aspecto. Claro, nosotros desde el punto de vista del embarazo adolescente fuimos pioneros en el 93 al presentar la ley de salud reproductiva que salió en el año 96. ¿Y qué efectos produjo? Produjo el descenso, pero como en toda Latinoamérica, de 2 o 3 puntos nada más. Mejor de 21 o 22% de embarazo que teníamos adolescentes, logramos bajarlo 18%, pero sigue siendo un número elevado para el embarazo no planificado, ¿no? Tiene mucho que ver eso, tiene mucho que ver la instrucción, es decir, todo lo que tiene que ver con la enseñanza en las escuelas y demás. Forma parte de una serie de elementos, herramientas a tener en cuenta esta ley. No es lo más importante, sino una parte en este trabajo que se debe hacer. Después, legalizarlo, no solamente eso no alcanza. Hay que posteriormente hacer toda una planificación, protocolos y tratar en lo posible de que la mayor cantidad sea de tipo medicamentoso y no de tipo quirúrgico. Lo quirúrgico y inclusive ese límite que se pone de 14 semanas es justamente para tratar de que los riesgos no sean mayores, lo cual podría ser después de las 14 semanas una
una herramienta muy peligrosa. Por eso lo de las 14 semanas anteriores. El tema del protocolo que en este momento está funcionando a nivel nacional, pero algunas provincias lo han adoptado y otros no en la práctica del aborto. Por ejemplo, Mendoza es una de las provincias que no lo ha aprobado. Claro, y que existe, en los hospitales se puede hacer, pero cuesta muchísimo. Nosotros, salud reproductiva, nos costó años que el Estado tuviera todos los elementos para hacer una buena salud reproductiva. También nos costó mucho tiempo convencer sobre la ligadura de trompa o la vasectomía en la provincia, pero también está y también se hace. Bueno, esto también nos va a exigir hacer desde la atención primaria y desde los hospitales, tener el protocolo para dar la parte medicamentosa y la parte quirúrgica en las instituciones, ya sea hospitales y clínicas, como corresponde. Para finalizar, sí. ¿Cuál puede ser la perspectiva en el caso de aprobarse esta ley? Cosa que no es nada seguro que exista, esa aprobación por parte de los senadores nacionales, ¿no? Si no, hay mucha esperanza en que sí se apruebe, pero si no se aprueba es un paso muy grande que se ha dado y se va a aprobar dentro de poco tiempo. Es decir, esto es una herramienta necesaria ante la realidad y como cuando hay una realidad, no hay mejor verdad que la realidad, nosotros lo aprendimos de jovencito, y ante esa realidad, si no es ahora en el Senado, si el Senado no lo aprueba, si el Senado modifica, va a salir posteriormente, porque esta lucha es una lucha muy grande que se lleva desde el punto de vista sanitario y es una lucha muy poderosa que desde el movimiento de mujeres se ha producido y que la sociedad lo tiene que ver, esto lo tienen que ver como lo que está pasando y los legisladores tendrán que, nuestros senadores, ponerse desde el punto de vista colectivo, sanitario y no individual de una decisión.